aceptar que nadie vendrá a salvarme. Nadie. Por más amor que te tengan, por más apoyo que prometan, por más cercanos que sean, hay batallas que solo tú puedes pelear. Momentos oscuros donde ni el consejo más sabio, ni el abrazo más cálido, ni la ayuda más sincera bastan, porque hay dolores que se tienen que sentir en soledad, decisiones que solo tú puedes tomar, caminos que solo tú puedes recorrer. Y cuanto antes aceptes eso, más rápido dejas de esperar, más rápido te levantas, más rápido tomas el control. Durante años esperé que alguien viera mi esfuerzo, que alguien entendiera mi lucha, que alguien me levantara en mis caídas. No lo hacía con malicia, lo hacía desde el cansancio, desde la necesidad de sentirme sostenido. Pero ese deseo me ataba, me hacía vulnerable, porque en el fondo seguía creyendo que mi avance dependía de otros. Hasta que un día, en medio de una caída brutal, me di cuenta, estaba solo. Nadie más podía tomar esa decisión por mí. Nadie más podía poner un pie frente al otro. Nadie más podía sostenerme en ese abismo. O lo hacía yo, o no salía de ahí. Ese fue mi despertar. El momento en el que dejé de buscar manos externas y empecé a construir fuerza interna. No fue de golpe, no fue con frases bonitas. Fue con dolor, con silencio, con una determinación que nunca antes había sentido. Comencé a hacer lo que debía hacerse sin esperar reconocimiento. Empecé a cumplir con mis compromisos aunque nadie me observara, a sostenerme por dentro aunque por fuera todo se derrumbara. Porque entendí que el verdadero carácter no se forma en compañía, se forja en la soledad. Y esa soledad que al principio me asustaba, se convirtió en mi maestra. Me mostró quién era cuando no tenía a quién impresionar. Me obligó a escucharme, a preguntarme qué quería de verdad, qué estaba dispuesto a sacrificar, qué era lo que ya no podía seguir postergando. Me enseñó a confiar en mi juicio, en mi intuición, en mi capacidad de reconstruirme sin aplausos. Porque cuando nadie te sostiene, aprendes a caminar con firmeza. No porque seas el más fuerte, sino porque no tienes otra opción. Y esa urgencia saca una fuerza que ni tú sabías que tenías. Desde entonces, dejé de esperar. Ya no busco ser comprendido, ni validado, ni rescatado. Me hice cargo. Y en ese acto, encontré una libertad que nunca antes había sentido. Porque cuando ya no dependes de nadie, lo que construyes es tuyo. Lo que logras te pertenece. Lo que avanzas es real. Aprendí que no hay nada más poderoso que un hombre que ya no necesita compañía para moverse. Que no necesita testigos para comprometerse. Que no necesita consuelo para mantenerse firme. Solo necesita una razón, una visión y la voluntad inquebrantable de seguir, aunque sea solo, especialmente si es solo, porque ahí es donde empieza todo, ahí es donde se forma el verdadero poder. Vio una ley inquebrantable en mi vida fue construir mi propia disciplina cuando nadie me exigía nada, porque es fácil ser cumplido cuando tienes a alguien encima, cuando sabes que alguien te observa, cuando tienes plazos, reglas, estructuras que te obligan, pero cuando estás solo, cuando no hay nadie que te llame la atención si fallas, cuando no hay consecuencias externas inmediatas, ahí es donde se define de qué estás hecho, porque el verdadero crecimiento ocurre en la intimidad, en ese espacio donde nadie ve, pero tú sabes perfectamente si cumpliste o no. Yo me di cuenta de que mientras tuviera jefes, profesores, fechas límite, me mantenía en línea. Pero apenas desaparecían esas estructuras, mi fuerza se desplomaba. Me prometía cosas que no cumplía, trazaba planes que no ejecutaba, me fallaba. Y como nadie lo notaba, me excusaba. Pero sí había alguien que lo notaba, yo, y cada vez que incumplía en secreto, cada vez que posponía sin que nadie me lo reclamara, algo dentro de mí se debilitaba, porque puedes engañar a todos menos a ti mismo. Y vivir contigo mismo cuando sabes que no estás haciendo lo que debes, es una condena silenciosa. Fue entonces cuando entendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio sistema, en mi propio líder. Nadie iba a levantarme temprano, nadie iba a decirme que deje de perder el tiempo, nadie iba a exigirme compromiso. Todo eso debía nacer de mí, y cuando esa conciencia se instala, cambia tu forma de moverte. Dejas de actuar para cumplir con los demás, empiezas a actuar para no traicionarte, porque tu palabra se vuelve sagrada. Porque si dices que vas a hacer algo, lo haces. No porque alguien te mire, sino porque tú lo dijiste, y eso basta. Ese tipo de disciplina no se enseña. Se construye, día a día, incómodo, sí, doloroso a veces, pero profundamente liberador, porque llega un punto donde ya no necesitas estructuras externas, ya no necesitas que nadie te corrija, ya no te detiene la pereza, ni te dispersa la emoción, ya no necesitas motivación, solo necesitas recordar quién eres y actuar en coherencia. Te vuelves un hombre que se mueve por decisión, no por circunstancia, que actúa aunque no tenga ganas, que cumple aunque nadie lo vea,
que avanza aunque esté absolutamente solo. Y si estás escuchando esto, quiero que te lo grabes. Tu disciplina es tu libertad. No es una cárcel. Es una declaración silenciosa de que ya no dependes de nada ni de nadie para avanzar, que puedes sostener tu palabra incluso en tus peores días, que puedes cumplirte sin testigos, sin premios, sin estímulo externo. Y ahí es donde nace el verdadero respeto por uno mismo, porque te ves siendo el tipo de hombre que prometiste ser, y eso no tiene precio. Suscríbete si este mensaje está resonando contigo. Este canal es para quienes están construyendo su carácter en la oscuridad, para quienes están formando una versión de sí mismos que no necesita reflectores para existir. Y dime en los comentarios, ¿qué hábito estás dispuesto a sostener sin que nadie te lo exija? Escríbelo, no para que yo lo vea, sino para que tú lo declares. Porque cuando uno se compromete en silencio, la vida empieza a moverse en serio. Porque la disciplina no es lo que haces cuando estás inspirado, es lo que eliges cuando nadie te está mirando, especialmente cuando estás completamente solo. Muchos creen que para avanzar necesitan apoyo constante, respaldo emocional, un entorno que los impulse. Esperan que alguien los motive, los rescate, los acompañe en cada paso, pero ese pensamiento los debilita, porque si tu fuerza depende de otros, tu camino siempre será inestable. Yo, Brian Tracy, he aprendido que los grandes avances ocurren cuando uno decide caminar solo, no por orgullo sino por convicción. No porque no necesite a nadie, sino porque ya no depende de nadie. Cuando aprendes a luchar solo, descubres tu verdadero poder. Te vuelves firme, enfocado, imparable. Porque entiendes que la disciplina, el propósito y la resiliencia nacen en el silencio de tus propias decisiones. No necesitas compañía, necesitas determinación. Y cuando actúas desde esa fuerza interior, el mundo deja de parecer un obstáculo y se convierte en el escenario de tu transformación. Mi vida fue dejar de mendigar apoyo emocional. Porque hay una verdad dura pero necesaria. Mientras más dependas del ánimo de otros, más frágil será tu avance. Es natural querer que te escuchen, que te comprendan, que te animen, pero si conviertes esa necesidad en condición, estás entregando tu poder. Porque nadie tiene la obligación de motivarte, nadie está en deuda contigo. Cada quien tiene su propio mundo, sus propias batallas, sus propios límites. Y si esperas que te levanten cada vez que caes, te quedarás esperando mientras tu oportunidad se enfría. Yo lo viví. Compartía mis metas con entusiasmo, esperando aliento. Hablaba de mis caídas, esperando comprensión. Exponía mis heridas, esperando empatía. Y cuando no llegaba lo que yo necesitaba, me frustraba. Me sentía traicionado. Pero no era traición, era realidad. La vida no gira en torno a mis emociones. Nadie tiene la obligación de sostenerme. Y entender eso no me volvió frío, me volvió fuerte. Porque el día que solté la expectativa de ser comprendido, empecé a caminar con una ligereza nueva. De pronto, mis pasos eran míos. Mi motivación no dependía de reacciones externas. Empecé a levantarme por convicción, no por aplausos. Aprendí que el apoyo más poderoso no viene de afuera. Viene del respeto que uno se gana ante sí mismo. Del compromiso que sostiene aunque nadie lo reconozca, del esfuerzo silencioso que haces sin esperar recompensa, porque cuando logras mantenerte firme en tus días grises, cuando avanzas sin testigos, cuando construyes sin que nadie lo celebre, algo dentro de ti cambia. Te miras distinto, te respetas más, y ese respeto no se compra. Se forja en la soledad, en el cansancio, en la repetición sin aplausos. Dejar de mendigar apoyo no significa cerrarte al amor ni a las relaciones profundas. Significa que ya no construyes desde la carencia, ya no avanzas con la esperanza de ser rescatado. Avanzas porque sabes quién eres, porque ya no buscas que alguien te complete, te estás completando tú. Esa diferencia es todo. Porque un hombre que se hace cargo de sus emociones deja de exigir comprensión y empieza a ofrecer estabilidad. Ya no necesita, elige, ya no pide, crea, ya no ruega, se sostiene. Y cuando eso ocurre, tu presencia cambia. Las personas te perciben diferente, porque estás completo. Porque no necesitas validación para tener dirección. Porque puedes estar rodeado de gente o absolutamente solo y tu visión sigue firme. Ya no estás guiado por el miedo al abandono, sino por el compromiso con tu propósito. Ya no actúas para ser visto, actúas porque sabes a dónde vas. Y si alguien te acompaña, bien, pero si no, igual vas, con la cabeza en alto, con los pies firmes, con la voluntad intacta. Eso es lo que marca la diferencia entre un hombre que intenta y uno que logra. El que logra no espera palmaditas, no busca aprobación, solo respira hondo, aprieta los dientes
y sigue, porque sabe que lo que está construyendo no necesita audiencia, solo necesita disciplina, enfoque y la determinación de luchar, aunque sea completamente solo, especialmente cuando es completamente solo, porque ahí donde nadie te ve, es donde se forma la versión de ti que lo cambia todo. Lo con firmeza en mi vida fue aprender a trabajar sin motivación, a hacer lo que se debe hacer incluso en los días más apagados, más grises, más vacíos, porque entendí que si mi acción dependía de cómo me sentía, entonces mi vida estaría secuestrada por mis estados emocionales. Y los estados emocionales son traicioneros. Hoy estás inspirado, mañana estás roto. Hoy estás eufórico, mañana no quieres levantarte de la cama. Si no aprendes a actuar sin motivación, vas a vivir atrapado en una montaña rusa donde nunca decides tú, siempre decide tu estado de ánimo. Durante mucho tiempo esperé a sentirme listo para moverme. Me decía, hoy no estoy con energía, mejor mañana. Necesito estar más enfocado antes de empezar. No quiero forzarme porque si no lo haré mal. Y detrás de todas esas frases había una sola cosa: miedo al esfuerzo sostenido. Miedo a sentir incomodidad, miedo a enfrentarme conmigo mismo en esos momentos en los que todo dentro de mí gritaba no hagas nada. Pero aprendí algo brutalmente claro: si solo trabajas cuando te sientes bien, nunca vas a lograr nada extraordinario. Fue entonces cuando me hice una promesa: voy a actuar igual, me sienta como me sienta. No porque sea un robot, no porque no tenga emociones, sino porque mi compromiso está por encima de mi estado emocional, porque mis metas valen más que mi pereza, porque mis sueños merecen más que mi excusa. Y desde ese día, empecé a tomar decisiones con base en lo que debía hacer, no en lo que tenía ganas de hacer. Me convertí en alguien que, aunque el cuerpo le pidiera descanso, se levantaba. Que aunque la mente le gritara excusas, seguía. Que aunque el alma estuviera en silencio, caminaba. Y algo poderoso empezó a pasar. Al principio el esfuerzo era frío, sin emoción, sin recompensa inmediata. Pero con el tiempo, esa repetición me dio una confianza que nunca antes había sentido, porque empecé a demostrarme a mí mismo que ya no era esclavo de mis impulsos, que podía actuar con dolor, con cansancio, con miedo, y eso es libertad, eso es respeto, eso es liderazgo interno. Cuando haces lo que debes en el momento en que menos quieres hacerlo, te conviertes en un hombre diferente, te transformas por dentro, te vuelves irrompible. Hoy ya no me pregunto si tengo ganas, me pregunto si tengo palabra. Porque la motivación va y viene, pero la disciplina, esa permanece. Es la que te sostiene cuando todo lo demás se desmorona. Es la que te guía cuando no hay claridad. Es la que te arrastra hacia adelante cuando el mundo parece detenerse. Y si aprendes a moverte sin necesitar sentirte bien, entonces has cruzado el umbral que muy pocos cruzan, el umbral de los que hacen historia. No busco inspiración para comenzar. Encuentro inspiración en el hecho de no haberme rendido, porque al final del día lo que define a un hombre no es cómo se siente, es lo que hace con lo que siente. Y yo elijo actuar, con miedo, con sueño, con dudas, pero actuar. Porque mientras los demás esperan motivación, yo ya estoy trabajando. En silencio, sin ruido, sin pausa, porque aprendí que el que domina la acción sin necesidad de estímulo, domina su vida. Y cuando llegas ahí, no hay vuelta atrás. Solo hay avance, constante, sólido, imparable. Fue aprender a convertirme en mi propia fuente de validación. Porque uno de los errores más comunes y más costosos es creer que necesitas que alguien te diga que vas bien para seguir. Que necesitas aprobación, reconocimiento, una voz externa que te confirme que tu camino es válido. Pero mientras busques validación fuera, seguirás siendo frágil. Porque la validación ajena es volátil, inconsistente. Y muchas veces está contaminada por los miedos y limitaciones de otros. Si no aprendes a validarte tú mismo, estarás a merced de las opiniones de cualquiera. Yo viví años esperando ese bien hecho, ese te admiro, ese vas por buen camino. Y cuando llegaba me sentía fuerte. Pero cuando no llegaba, me desinflaba. Empezaba a dudar, a replantearlo todo, a cuestionar decisiones que nacían de mi más profunda convicción. Y ahí comprendí que el problema no era que los demás no vieran mi valor. El problema era que yo mismo lo ponía en duda, porque no me bastaba con saber que lo que hacía era correcto. Necesitaba que otros me lo dijeran. Hasta que un día, en medio de una noche de frustración, me pregunté, ¿de verdad necesito que alguien apruebe la vida que yo estoy construyendo? ¿Qué tipo de hombre quiero ser? ¿Uno que camina por convicción? ¿O uno que necesita ser aplaudido para avanzar? Esa noche fue el inicio de una nueva versión de mí. La versión que ya no espera, que ya no pide, que ya no depende. Empecé a mirarme con honestidad cada día y a preguntarme, ¿fuiste coherente? ¿Diste lo mejor de ti? ¿Te moviste con propósito? Y si la respuesta era sí,
Entonces no necesitaba que nadie más lo dijera, yo lo sabía. Y eso era suficiente, porque cuando tu estándar interno es más fuerte que la opinión externa, ya no te frenas, ya no te contaminas, ya no te diluyes por encajar. Te vuelves sólido, determinado, blindado por dentro. Y no fue un cambio inmediato, fue un entrenamiento diario. Aprender a reconocer mis avances aunque nadie los celebrara. Aprender a sostener mi visión aunque el mundo no la entendiera. Aprender a caminar con la frente en alto aunque todo el entorno me hiciera sentir invisible. Porque cuando te validas desde adentro, cada paso que das es un acto de respeto hacia ti mismo. Ya no buscas que te vean. Buscas estar en paz contigo. Y esa paz no se negocia. Este hábito me enseñó que no necesito aplausos para saber que estoy creciendo. No necesito miradas para sentir que voy bien. Porque el hombre que se valida solo es el más libre. Puede equivocarse sin derrumbarse. Puede acertar sin volverse arrogante. Puede estar solo y aún así caminar con firmeza. Porque su brújula no está afuera, está en su alma. Y cuando esa brújula está bien calibrada, nada lo detiene. Desde entonces me aplaudo por dentro, me doy crédito cuando cumplo, me confronto cuando fallo, me corrijo con respeto, me dirijo con intención. No hay escenario, no hay audiencia, solo una conversación constante conmigo mismo. Porque entendí que el verdadero respeto no se pide, se construye. Y si quieres que los demás te respeten, empieza por dejar de mendigar su aprobación. Valórate en silencio, valídalo tú. Y el mundo, tarde o temprano, responderá a esa fuerza interna que ya no necesita permiso para existir. Fue dejar de quejarme. Porque quejarse puede parecer inofensivo, incluso humano, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existen. Cada vez que te quejas, te estás diciendo a ti mismo que no tienes poder, que las circunstancias son más fuertes que tu voluntad, que el problema tiene más fuerza que tu decisión, y eso se graba. Se convierte en un discurso interno que va erosionando tu espíritu, tu identidad, tu acción. La queja es el idioma de los hombres que han renunciado a construir. Yo pasé años quejándome de la falta de oportunidades, de las injusticias del sistema, de los demás, de mí mismo. Me quejaba porque me parecía justo, porque sentía que tenía razón, y quizás la tenía, pero la queja nunca resolvió nada, nunca me hizo más fuerte, nunca me acercó a mis metas. Al contrario, me debilitaba. Me hacía sentir víctima, me hacía esperar soluciones externas, me empujaba al cinismo, a pensar que nada vale la pena, que nada cambia, que es mejor rendirse. Y en ese estado, uno se empieza a morir en vida. Hasta que un día, frente al espejo, me enfrenté con una pregunta brutal. ¿Cuánto de lo que me duele lo he sostenido yo por no hacer lo que sé que tengo que hacer? ¿Cuánto he alimentado con mi pasividad, con mis excusas, con mis quejas? La respuesta fue dolorosa, pero me liberó, porque me quitó el disfraz de víctima y me devolvió el control. Decidí, desde ese momento, convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta, en alguien que observa lo que está mal y lo enfrenta, no con quejas, sino con trabajo, no con palabras, sino con resultados. Empecé a reemplazar cada queja con una pregunta poderosa: ¿qué puedo hacer yo con esto? No qué debería hacer el mundo, no qué debería cambiar el otro, ¿qué puedo hacer yo? Y esa pregunta, repetida todos los días, me transformó. Porque donde antes veía muros, empecé a ver rutas. Donde antes sentía rabia, empecé a sentir impulso. Donde antes quería rendirme, empecé a tomar decisiones. Me convertí en protagonista, en creador, en alguien que ya no espera, actúa. Y en esa acción silenciosa, empecé a recuperar el respeto por mí mismo. Porque cuando uno se queja, pierde dignidad. Pero cuando uno actúa, aunque sea con miedo, con duda, con cansancio, se eleva. La vida sigue siendo difícil, las injusticias no desaparecen, pero tú ya no eres el mismo. Ya no estás arrodillado ante la dificultad, estás de pie, en movimiento, y eso cambia todo. Porque el mundo no le da nada al que se queja, pero le abre puertas al que insiste, al que se levanta, al que toma lo poco que tiene y lo convierte en fuego. Hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, si nadie entiende, si nadie me aplaude, sigo igual. Porque ya entendí que el que se acostumbra a quejarse necesita compañía para justificar su parálisis. Pero el que lucha en silencio no necesita justificaciones, solo dirección, determinación y la decisión firme de no volver a decir no puedo, porque sí puedes. Solo tienes que empezar y cerrar la boca y apretar los dientes y moverte. Aunque sea solo,
especialmente si eso. Entender que no necesito ser entendido. No necesito que los demás comprendan por qué hago lo que hago, por qué elijo lo difícil, por qué me aíslo, por qué exijo tanto de mí mismo. Porque en el camino del crecimiento real vas a ser incomprendido, vas a ser criticado, vas a ser malinterpretado. Y si no estás preparado para eso, vas a terminar aflojando, bajando tus estándares, adaptándote al molde mediocre que la mayoría espera que llenes. Pero si estás dispuesto a cargar con la incomprensión, a avanzar aunque nadie entienda, te liberas. Porque ya no caminas para ser aceptado, caminas para ser verdadero. Durante mucho tiempo traté de explicar mis decisiones. Traté de convencer a los demás de que mi proceso valía la pena. Traté de justificar mi disciplina, mis límites, mi enfoque. Esperaba que me dijeran, tienes razón, te admiro, yo haría lo mismo. Pero no pasaba. Lo que recibía era burla, duda, cuestionamiento. Me decían que me estaba perdiendo de la vida, que estaba exagerando, que estaba solo. Y eso dolía. Hasta que comprendí que lo que dolía no era su incomprensión, era mi necesidad de aprobación. Ese fue el quiebre. Cuando dejé de esperar comprensión, todo se volvió más liviano, porque empecé a elegir sin pedir permiso, a avanzar sin tener que explicar, a sostener mi rutina sin tener que justificarla, a decir que no sin dar 1000 razones, porque mi paz no depende de que alguien entienda mi camino, depende de que yo lo entienda, de que yo lo sienta correcto, de que yo pueda dormir tranquilo sabiendo que estoy siendo fiel a lo que elegí. Y eso vale más que cualquier aplauso. Empecé a hablar menos de lo que iba a hacer, a mostrar menos de lo que estaba construyendo, a guardar silencio cuando me preguntaban, ¿por qué tan extremo? ¿Para qué tanto esfuerzo? Porque ya no necesito convencer a nadie. El que entienda, que acompañe, el que no, que mire desde lejos. Pero mi camino no se negocia. Mis decisiones no están abiertas a votación, porque cuando uno se vacía explicando su vida, termina viviendo una vida que no eligió. Este hábito me dio una libertad que jamás imaginé, la libertad de no pertenecer, de no encajar, de no agradar, porque no estoy en esta vida para ser entendido, estoy para cumplir una misión. Y esa misión muchas veces te deja solo, pero no importa, porque es en esa soledad donde uno se afila, donde uno se vuelve imparable, donde se forja el carácter que no necesita validación externa, solo dirección, coraje y disciplina. Hoy vivo con una regla simple: si mi alma lo aprueba, no necesito explicárselo a nadie. No pierdo tiempo justificando lo que para mí es claro. No gasto energía en convencer a quien no quiere ver, solo sigo, en silencio, en paz, con firmeza, porque cuando dejas de necesitar ser entendido, accedes a una fuerza interna que te permite avanzar sin interrupciones, sin ruido, sin miedo. Y ese tipo de fuerza no se enseña, se conquista, caminando solo, pensando claro, viviendo con propósito, aunque nadie lo entienda, especialmente si nadie lo entiende, porque ese es el signo de que ya estás viviendo por dentro y no por fuera. Mi hábito fue aprender a levantarme rápido después de caer. No con palabras bonitas, no con discursos internos de consuelo, sino con acción. Con pasos firmes, con decisiones inmediatas. Porque entendí que no importa cuán disciplinado seas, cuán fuerte estés, cuánta claridad tengas, vas a caer, vas a fallar. Vas a tener días en los que traiciones lo que dijiste que harías. Vas a romper tu rutina. Vas a dejarte llevar por el impulso. Y ahí, justo ahí, es donde se define si estás comprometido de verdad o solo motivado temporalmente. Porque cualquiera puede ser fuerte cuando todo fluye, pero el verdadero carácter se revela después del error. Yo solía castigarme mucho cuando fallaba. Un día perdido me llevaba una semana de culpa. Una mala decisión se convertía en un discurso interno de otra vez fallaste, nunca vas a cambiar, esto no es para ti, y esa culpa disfrazada de exigencia me hacía más daño que el error en sí, porque en vez de corregirme con madurez me golpeaba con vergüenza, hasta que entendí que cada minuto que invierto en lamentarme es un minuto menos que invierto en corregir, y que el verdadero guerrero no es el que no cae, es el que se levanta sin dramatizar. Fue ahí donde cambié mi respuesta ante el fallo. Ya no me preguntaba por qué volví a hacerlo, sino ¿qué hago ahora para volver al camino? Ya no me decía soy débil, sino me descuidé, pero aquí estoy otra vez. Porque aprendí a perdonarme sin aflojarme, a reconocer mis caídas sin justificarme, a mirarme con compasión, sí, pero también con exigencia, porque no necesito que me abracen cuando fallo, necesito que me levante, que actúe, que vuelva a mostrarme a mí mismo que soy más grande que mi error. Convertí este principio en una rutina. Cada vez que me caigo, tengo una regla: levántate rápido, haz algo inmediato que te reconecte con tu compromiso, no lo pienses, no lo debatas, hazlo, porque cuanto más rápido actúes, menos se instala la culpa.
Y cuanto más alimentas el movimiento, más se debilita la autocompasión. No te digo que ignores tus emociones, te digo que no las conviertas en excusas, porque si el dolor se vuelve justificación, vas a quedarte ahí. Y yo ya no tengo tiempo para quedarme en el suelo. Este hábito me ha salvado más veces de las que puedo contar. Me ha devuelto al camino cuando todo parecía perdido. Me ha recordado que soy humano, pero también soy responsable, que puedo fallar, pero nunca rendirme, y que cada caída puede ser el inicio de un nuevo nivel si tengo el coraje de levantarme rápido, no con euforia, sino con humildad, no con promesas vacías, sino con decisiones reales. Hoy, cada vez que caigo, me levanto con más precisión. Ya no necesito días para volver a empezar. Me basta un momento de lucidez, un acto, un paso, porque la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario no es cuántas veces cae, es cuánto tarda en levantarse. Y yo elijo ser el que se levanta, el que se sacude, el que sigue, aunque duela, aunque esté solo, aunque nadie lo vea, porque sé que cada vez que me levanto más rápido me vuelvo más fuerte, más confiable, más imparable, y eso no me lo puede quitar nadie. El poderoso principio que me cambió la vida fue este: todo lo que necesitas ya está dentro de ti, no en tus circunstancias, no en tus contactos, no en tus recursos externos, está en tu decisión, en tu fuerza interna, en tu voluntad de sostenerte aún cuando no tengas nada más. Y eso solo lo descubres cuando estás solo, cuando no hay nadie que te empuje, que te levante, que te motive, cuando estás ahí, en silencio, enfrentando tus miedos, tus excusas, tu cansancio, y eliges seguir, no porque sea fácil, no porque alguien te esté mirando, sino porque has decidido no traicionarte nunca más. Toda mi vida cambió cuando dejé de esperar algo afuera, dejé de esperar condiciones ideales, dejé de esperar que el entorno cambiara, dejé de esperar que alguien me eligiera, que me entendiera, que me ayudara, y me enfrenté con la verdad más dura y más liberadora. Si quiero algo, lo construyo. Si me duele algo, lo transformo. Si me falta algo, lo busco. Si me caigo, me levanto. Porque nadie va a venir. Nadie va a tomar esa responsabilidad por mí. Y cuando tomas esa verdad con las dos manos y la haces parte de tu identidad, algo se despierta, te vuelves imposible de detener. Empecé a actuar como si mi vida dependiera solo de mí, porque así es. Empecé a moverme con urgencia, a dejar de perder el tiempo en cosas que no sumaban, a cortar lo que me drenaba, a trabajar con una intensidad silenciosa, sin pedir permiso. Empecé a caminar como quien ya sabe que el camino es largo, solitario y exigente, pero también completamente transformador. Porque mientras todos buscan compañía, atajos, fórmulas rápidas, yo elegí el sendero más duro, el del que se forja en soledad, el que se cae y no se rinde, el que no espera un milagro, se convierte en uno. Y sí, duele. Habrá noches donde el cansancio te haga dudar, días en los que sientas que no puedes más, momentos en los que mires alrededor y no veas a nadie. Pero en esos momentos, si eliges seguir, si eliges creer en ti aunque estés roto, si eliges moverte aunque tengas miedo, vas a descubrir lo que el mundo nunca te enseñó, que tú puedes con todo, que no necesitas ser perfecto, solo necesitas estar decidido, que no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas actuar desde la verdad, que no necesitas aplausos, solo integridad, solo fuego interno, solo ese grito mudo que te dice: no pares, no ahora, no así. Ese es el momento en que dejas de ser alguien más. Te conviertes en tu propio respaldo, en tu propia fuerza, en tu propia razón. Ya no necesitas compañía. La soledad se vuelve aliada, porque entiendes que si puedes contigo, puedes con todo. Y eso es libertad, eso es poder, eso es madurez. El mundo puede temblar, las personas pueden venir e irse, el entorno puede derrumbarse, pero tú sigues firme, porque ya no estás dependiendo, estás decidiendo, ya no estás deseando, estás ejecutando, ya no estás huyendo, estás enfrentando. Ese es el hombre que cambia su vida, el que luchó solo, el que no esperó nada, el que no se rindió, el que eligió con cada paso ser su propia respuesta, su propia guía, su propio destino. Y cuando llegas ahí, ya no hay vuelta atrás. Porque lo entendiste, todo lo que buscabas ya estaba dentro de ti. Solo tenías que decidir, solo tenías que empezar, solo tenías que aguantar el silencio y seguir hasta el final, sin parar, sin permiso, sin miedo.
lo más profundo fue aprender a soportar la incomodidad sin buscar escapatoria. Porque la incomodidad es el espacio exacto donde se produce el crecimiento real, pero la mayoría huye de ella. Busca distracciones, excusas, placeres inmediatos, cualquier cosa que anestesie ese malestar interno. Vivimos en una cultura que glorifica el confort, que idolatra la gratificación instantánea, que nos entrena para evitar cualquier tipo de dolor. Pero nada valioso se construye desde el confort. Todo lo que realmente importa, carácter, fortaleza, dirección, nace en el terreno áspero de la incomodidad. Yo solía evadir todo lo que me incomodaba. Cuando una conversación me exigía sinceridad, me callaba. Cuando una tarea se volvía pesada, la postergaba. Cuando una rutina me exigía repetición, me aburría. Saltaba de una cosa a otra buscando sentirme bien, buscando esa chispa que me volviera a emocionar. Pero esa emoción era una trampa. Me mantenía en la superficie, y mientras más evitaba lo difícil, más débil me volvía. Hasta que un día me harté de ser frágil, me harté de sentir que cualquier viento me movía, y decidí quedarme. En el esfuerzo, en el dolor, en la tarea monótona, en la conversación incómoda, en la verdad que duele, sin salir corriendo, sin anestesiarme, y descubrí algo brutal. La incomodidad es una maestra. Te revela lo que te falta, te enfrenta con lo que has evitado. Te muestra los límites que tú mismo te has impuesto. Y si te quedas el tiempo suficiente, si no huyes, si respiras y aguantas, algo dentro de ti cambia. Se forja una nueva identidad. Porque el que se sienta en su incomodidad sin buscar una salida inmediata se vuelve más fuerte que cualquier obstáculo. Ya no necesita que la vida sea fácil. Él se vuelve más difícil de romper. Empecé a aplicar esto en todo. Cuando no tenía ganas de entrenar, entrenaba igual. Cuando me invadía la ansiedad, no la tapaba con redes sociales ni con comida, me quedaba ahí, observándola. Cuando algo me dolía, no lo escondía con frases de motivación barata. Lo sentía, lo atravesaba, y cada vez que salía del otro lado me sentía más dueño de mí mismo, porque ya no estaba huyendo, ya no necesitaba que la vida me protegiera, yo me estaba fortaleciendo desde dentro. Este hábito cambió mi umbral del dolor. Lo que antes me desbordaba, ahora apenas me sacude. Lo que antes me paralizaba, ahora me activa, porque entendí que todo lo que valía la pena estaba escondido detrás del umbral de la incomodidad. Las conversaciones que transforman, los hábitos que moldean el carácter, los procesos que traen resultados, todos se sienten incómodos al principio. Pero si tienes el coraje de quedarte ahí, de no salir huyendo, te conviertes en un hombre que ya no negocia con el esfuerzo, que ya no busca sentir bonito, busca hacer lo correcto. Hoy vivo con una convicción firme. Si duele, es porque importa. Si incomoda, es porque estás en el borde exacto de tu siguiente nivel. Y si tienes el valor de no huir, ese nivel se rompe. Porque la incomodidad no es el enemigo, es el umbral, es la prueba, es la puerta que todos quieren evitar y por eso solo unos pocos logran cruzarla. Pero si tú eliges quedarte ahí, aguantando, respirando, avanzando, descubrirás una versión de ti que no sabías que existía. Y esa versión ya no huye, ya no se rinde, ya no se esconde, solo avanza, aunque duela. Especialmente si duele, porque ahí es donde está la libertad.